Amigas y amigos, les presentamos el programa Voces con el Pueblo. Son temas de iglesia y sociedad, el caminar de las comunidades y la realidad nacional, información, comunicados, investigación seria, reflexiones y contenidos que nos ayudan a avanzar con claridad en la búsqueda del bien común. Voces libres como el Evangelio. Voces con el pueblo. Son voces, palabras firmes y decididas, voces, palabras comprometidas que caminan con el pueblo en el avance de las sociedades hacia una vida mejor. Bienvenidas, bienvenidos. Con el padre Toribio Pineda, padre Víctor Ruano, padre Edgar del Cid y nuestro hermano periodista Carlos Benquenchín, estamos organizados en equipo para llevarles a lo largo de la semana esta serie de programas Voces con el Pueblo. Les habla el padre Rigoberto Pérez. Haciendo un recordatorio, los programas Voces con el Pueblo son un servicio radial de Iglesia y Sociedad. Los programas son producidos para el grupo radial ECA, emisoras católicas, diocesanas y parroquiales que transmiten en diferentes regiones de nuestra querida Guatemala. Pero el programa es también transmitido por diferentes plataformas digitales, como la plataforma de Padre Anderson Barahona, quien unido a nosotros sube los programas a su plataforma de Spotify. Con el apoyo del periodista Carlos Benquenchín, el programa también es subido a dos plataformas más que llevan el nombre de Voces con el Pueblo, una de Spotify y la otra de YouTube. Los programas son variados aunque marcan un camino común. A la vez tratan de no apartarse de los valores del reino, de los valores sociales y humanos. Aportan para la dignidad humana y el análisis y la información de cuestiones de gran interés. Tratan también de ofrecer reflexiones e información sobre asuntos de importancia crucial para Guatemala, para la sociedad, para la Iglesia. Guatemala vive tiempos convulsionados, no tan diferentes a los que se vivieron a partir de 1954, año en que finalizó la llamada década de la primavera democrática de la historia del país. Los próximos meses son cruciales porque desembocarán en el año 2026, en el que se definirán aspectos importantes para el país. Probablemente muchos en la sociedad estamos indiferentes a todo lo que acontece en la situación nacional, pero es de gran importancia para toda la ciudadanía. Marieluz Monzón nos habla al respecto en su columna del pasado 14 de octubre. La periodista conocida dice que el 2026 es un año clave para Guatemala. En pocos meses se elegirán las próximas autoridades de 5 instituciones centrales que definirán el rumbo político del país: el Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Contraloría General de Cuentas. El presidente Arévalo, que es el protagonista en este momento de la historia, debe jugar fuerte esta partida, dice la periodista, y contribuir a definir la dirección que la población está esperando que siga el país. Dice también la periodista que con sus diferencias y grados de impacto de los resultados de estas elecciones va a depender en buena medida lo que suceda con la democracia en Guatemala. Pero no hay que esperar a que cambie el calendario. En este momento ya se está jugando el partido. La elección del próximo presidente de la Corte Suprema de Justicia, que participa de forma determinante en las comisiones de postulación, es un punto de inflexión y por eso estamos viendo las aguas turbulentas alrededor de su designación.
y la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es la Universidad Nacional Estatal, es clave y determinante en la definición del poder del Estado. Por eso es que en los últimos años fue cooptada por los gobiernos, controlada y reprimida desde el tiempo de Jimmy Morales. Indica Marielos Monzón que en la USAC también hay vientos huracanados, a pesar de las dificultades que supone un cambio en la rectoría en las actuales circunstancias. Hay grupos de estudiantes y docentes que buscan rescatar a la universidad pública de las manos de las mafias y están dando la pelea en las elecciones de los representantes ante el Consejo Superior Universitario. Como nos recuerda el medio Plaza Pública, en 1996 fue la última vez que coincidieron 3 elecciones cruciales: la del Tribunal Supremo Electoral, la de la Corte de Constitucionalidad y la del Ministerio Público. 3 décadas después el escenario es aún más complejo, no solamente porque aumenta el número de instituciones que elegirán nuevas autoridades casi de forma simultánea, sino por el actual contexto de disputa democrática que afrontamos en el país y que impacta directamente en estos procesos de elección. Siguiendo el artículo, Marielos dice: sin lugar a dudas, la conformación de la nueva Corte de Constitucionalidad, que será en abril del 2026, es decisiva. Ya hemos visto a lo largo de estos años cómo los asuntos políticos casi de cualquier índole se dirimen en el terreno jurídico y cómo las resoluciones del Tribunal Constitucional son definitorias en prácticamente todos los ámbitos. Por eso resultan tremendamente importantes las decisiones que cada poder del Estado, el Colegio de Abogados y la USAC realicen para elegir a las o los magistrados titulares y suplentes. Al final, como se ha repetido en numerosas ocasiones, la Constitución dice lo que la Corte de Constitucionalidad dice que dice. Hablando de la turbulencia del sistema de justicia, estimados oyentes, la periodista dice que no alcanzaría el espacio en esta columna para nombrar cómo los fallos constitucionales han zanjado, para bien o para mal, el rumbo de procesos judiciales en casos de gran corrupción y graves violaciones a los derechos humanos. El caso genocidio contra Ríos Montt dice entre paréntesis, por ejemplo. Disputas en el Congreso de la República, candidaturas presidenciales, nombramiento y destitución de funcionarios y un largo etcétera. ¿Y qué decir del nuevo Tribunal Supremo Electoral? Para nadie es un secreto que la autoridad electoral atraviesa la que podría ser la crisis más severa de su historia, con los antecedentes de lo ocurrido en el 2023, vetos de candidaturas y una elección presidencial que por poco no se consuma. Sobran razones para subrayar la imperiosa necesidad de integrar un pleno que esté dispuesto y sea capaz de defender y organizar un proceso electoral justo y transparente. Y en esto juega un papel trascendente la capacidad que tengan diferentes actores que participan en la elección de llegar a acuerdos políticos para garantizar respeto a nuestra democracia. La otra designación crucial es la del nuevo jefe o jefa del Ministerio Público. El presidente Arévalo debe jugar fuerte esta partida, elegir a un fiscal general idóneo que rescate la institución, termine con la persecución indebida, se enfrente a las redes de corrupción y criminalidad organizada en vez de cerrar los procesos y deje de ser una amenaza golpista, es un imperativo. No hay lugar para tibiezas. Conectado con esta realidad del deterioro político y las vías que se abren
Ya antes, la periodista Marielos Monzón había señalado que las autoridades indígenas no son criminales. Ella fue describiendo el caso de la persecución y la criminalización de los líderes indígenas que con la ciudadanía y los pueblos originarios defendieron la democracia en Guatemala. La periodista afirma que los líderes indígenas no son criminales. El caso lo tenían en reserva, es decir, en secreto, para que no se supiera de qué acusaban a los líderes. Marielos expone el caso ya conocido, diciendo como a Luis Pacheco y a Héctor Chaclán, exdirectivos de los 48 cantones de Totonicapán, la Fiscalía los acusa de los delitos de sedición, terrorismo, asociación ilícita, obstrucción de la justicia y obstaculización a la acción penal, según la orden judicial que se filtró a los medios y que tiene fecha 11 de abril de 2025. Como ya es costumbre, el caso está bajo reserva, por lo que apenas se tiene información del expediente. Sin embargo, se sabe que su detención obedece a su participación junto a otros líderes y autoridades indígenas en las jornadas de protesta que exigieron respeto a la voluntad ciudadana expresada en las urnas en el proceso electoral de 2023. La municipalidad indígena de Sololá, sigue diciendo la periodista, junto a otras organizaciones comunitarias, tuvo un rol protagónico en la defensa de la democracia y evitó que se concretara un rompimiento constitucional. Las movilizaciones que se llevaron a cabo y a las que se sumaron decenas de miles de guatemaltecos no solo no constituyen delitos, sino representan un hecho histórico que evitó que en nuestro país se consumara un régimen autoritario. Don Esteban Toc, al igual que Luis Pacheco y Héctor Chaclán, cumplieron con el mandato que les fue otorgado en asambleas comunitarias y fueron voceros de sus pueblos. Sus capturas representan un acto de venganza y castigo y forman parte de la estrategia de persecución que el Ministerio Público de María Consuelo Porras Argueta lleva adelante en contra de actores democráticos que se oponen a la corrupción y a la cooptación del sistema de justicia de Guatemala. Pero también es un acto de profundo racismo equiparar la organización histórica de los pueblos indígenas con estructuras criminales y endilgarles a las autoridades ancestrales delitos de la ley contra la delincuencia organizada. Sigue diciendo la valiente periodista. En el caso de Esteban Toc, además, se violenta su derecho a la vida y a la integridad y negarle una medida de prisión domiciliaria que le permitiera continuar de forma con su tratamiento. Las declaraciones recogidas por prensa comunitaria después de su captura, en las que explicó su situación de salud, debieron haber sido motivo suficiente e inmediato para que el juez dictara el arresto domiciliario, pero no fue así. Como en el resto de procesos de criminalización, la norma es la prisión preventiva como castigo anticipado. Si se sigue permitiendo que el abuso del derecho penal sea regla y no se pone un freno a la persecución indebida, para mayo del 2026, cuando se dé el cambio de fiscal general, habrá más personas presas y en el exilio que las que había en enero de 2024, cuando Bernardo Arévalo tomó posesión. Por eso llevan razón las autoridades indígenas en el comunicado que emitieron tras la captura de Esteban Toc al exigir al presidente de la República una actuación contundente contra la persecución penal que el pacto de corruptos y golpistas mantiene en contra de autoridades indígenas, defensoras de derechos humanos y periodistas. Es lamentable, dice la periodista, que el Ministerio
Ministerio Público y un grupo de jueces, juezas y magistrados estén empeñados en retorcer la realidad y continúen afirmando que en las elecciones del 2023 hubo fraude. Esa narrativa se traduce en las capturas de las autoridades indígenas, pero también en los procesos que se siguen en contra de los magistrados titulares y algunos trabajadores del Tribunal Supremo Electoral. Aunque no tenga sustento, ese caso será su caballito de batalla de aquí a que se nombre al nuevo fiscal general, y las consecuencias las tenemos a la vista. Libertad para Esteban Toc, Héctor Chaclán y Luis Pacheco, afirma la periodista Marielos Monzón, e indica: las autoridades indígenas no son criminales. Son más de 2 años, estimados oyentes, de desastre en los que el Ministerio Público, siendo entidad del Estado de Guatemala, ha actuado como la maquinaria de destrucción del país. Si la ciudadanía se lo hubiera permitido, pero hay ciudadanos que han pagado duro las consecuencias de salvar la democracia, que es un bien común para todas y todos los guatemaltecos. Termino aquí este programa. Gracias por su atención. Les hemos presentado su programa Voces con el Pueblo, para que los pueblos y sociedades avancen con fuerza y esperanza hacia una vida mejor. Es la palabra que acompaña atenta y decidida, porque en todos está la fortaleza, el conocimiento y la sabiduría. Voces con el pueblo, voces libres como el Evangelio. Un espacio para la toma de decisiones colectivas. Agradecemos su sintonía y la invitamos a unirse a nosotros en nuestro próximo programa.